todos, hoy vamos a hablar de cómo se destruye ideológicamente la libertad en el mundo libre y para eso vamos a entrevistar al filósofo Gabriel Zanotti. Pero antes, no olvides suscribirse al canal si le gustan nuestros contenidos, darnos like, darle click a la campanita y puede apoyarnos desde $2 mensuales en nuestro Patreon aquí abajo. Pero, ¿por qué vamos a hablar de cómo se destruye la libertad en el mundo libre? Pues porque las democracias occidentales están viviendo tiempos de cancelación, de dictadura de lo políticamente correcto, de restricción creciente de las libertades mediante una enorme ofensiva ideológica que terminaría por llevar al totalitarismo. Según nos advirtió ya en 1944 en el libro Caminos de Servidumbre, Friedrich Hayek, y según hemos visto a lo largo del tiempo, el factor clave es con la subversión ideológica de las libertades, que es lo que permite utilizar las herramientas supuestamente neutrales de los gobiernos para destruir toda la estructura de una democracia como tal. Y eso lleva a que buena parte de la cultura, la política de las sociedades más libres del mundo esté activamente apoyando la imposición lenta de verdaderos sistemas totalitarios en sus propias sociedades y apoyando muy activamente totalitarismos muchísimo más crudos en otras partes del mundo, mucho más desafortunadas. Pero ¿cómo empezó esto? ¿Y cómo se desarrolló? Pues para ver esto vamos a hablar con Gabriel Zanotti. Ahora, mi pregunta es, ¿estamos en este momento en el camino de servidumbre y estamos avanzando hacia la servidumbre como temía Hayek? Sí. A ver, se unen dos cuestiones. La primera es que Hayek, al denunciar la planificación central en Estados Unidos y el Reino Unido, lo que está haciendo también es criticar, como siempre lo hizo, a los derechos sociales, y entre ellos el derecho a la salud y a la educación. Que para los no liberales, eso que hizo Hayek es una herejía espantosa, ¿no? 20 años después se iba a comenzar a hablar del derecho a la información. Esos derechos plantearon jurídicamente un Estado-providencia, porque el Estado se convierte en el sujeto pasivo de obligación de esos derechos, o sea, es el que debe programáticamente proveer servicios de salud y educación, proveer las agendas de salud y educación. A eso se va uniendo todas las Naciones Unidas, y por lo tanto, la libertad de enseñanza, la libertad de asociación, quedan una cosa secundaria, ¿no? Ya no existe la libertad de enseñanza, el asunto es el derecho a la educación, ya no existe la libre asociación, el asunto es el derecho a la salud, y si no coincides con lo que las agendas del Estado determinan al respecto, pues serás ilegal. Al principio esto no se nota demasiado, porque la salud y la educación proporcionadas por esos estados providencias parecían ser relativamente inocentes en cuanto a sus valores, pero luego a partir de la década del 70, del 80, el asunto cambia radicalmente, se agrega el tema de la información, sucede algo que es un antecedente importante, sucede la crisis de los derechos en Estados Unidos, que era el tema de la affirmative action, como antecedente de nuevos derechos, y cosa muy comprensible, y entonces ya llegamos, ¿no?, a la otra línea argumentativa, que es la línea woke, o sea, que hay un heteropatriarcado capitalista explotador, y los explotados son los colectivos explotados, a saber, las diversas minorías, indígenas, afroamericanos, etcétera, etcétera. Bien, que por lo tanto tienen derecho a defenderse contra esa explotación por nuevos derechos, que a su vez implican nuevos delitos. Hay delitos de odio, delitos de discriminación, por los cuales se va cercenando permanentemente la libertad de educación, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa y, por supuesto, la libertad de expresión, de la cual no queda nada. Y el culmen de todo esto que acabo de decir, que ya se venía cultivando antes, pero ahí todos nos dimos, bueno, todos no, algunos nos dimos cuenta de que verdaderamente ya no quedaba nada, fue el 2020 cuando, con la excusa de la pandemia, todo el poco Estado de Derecho que quedaba se vino abajo, ¿no? Y como dice una gran comentarista argentina, Karina Mariani, siglos y siglos de evolución del Estado de Derecho se fueron anulados de un día para otro cuando los gobiernos unilateralmente decretaron todas las medidas sobre la pandemia, ¿no? Bueno, eso realmente es un antes y un después. Creo que todavía es muy temprano para que retrospectivamente se pueda evaluar lo que eso ha significado, pero estoy seguro que 100, 200 años más adelante, el 2020 va a ser un año absolutamente dramático en la historia de la humanidad. Pero termino con algo optimista. Quiero decir que grandes, y lo digo corto, grandes autores como el mismo Hayek y James Buchanan escribieron cómo revertir el camino de servidumbre. James Buchanan con el cálculo del consenso, Hayek con el libro 3 de Derecho, Legislación y Libertad,
trataron de ver cómo se puede volver a una democracia constitucional auténticamente liberal, cómo se puede salir de este crony capitalismo, etc. Es jurídica y políticamente posible, aunque me parece que estamos totalmente lejos de las condiciones culturales. Gabriel, lo que tú estabas mencionando sobre lo inofensivos que se veían los contenidos de la educación y la salud y todas otras cosas cuando empezaron. Sin embargo, fíjate qué cosa tan maravillosa es tu país, que siempre se adelanta a todo, a veces por lo bueno y por desgracia también por lo malo. Argentina es uno de los países donde más rápidamente dejaron de ser inofensivos. De hecho, yo recuerdo un maravilloso librito en donde se le enseñaba a los niños a leer con Perón y Evita. Sí. Entonces, en tu opinión, ¿por qué precisamente en Argentina es uno de los primeros lugares en donde se abusa tan descaradamente el Estado educador? La Argentina como país es toda una adelantada, porque este paso de la inocencia a la pérdida de la inocencia que se da en los derechos sociales, en Europa y en Estados Unidos es un paso que más o menos está a fines de la década del 60, comienzo de los 70. En Argentina, en cambio, el sistema educativo estatal formal, sarmientino, la ley 1420, fue la etapa de estatismo inocente. Fue la etapa donde el Estado enseñaba en literatura, las ciencias, pero no imponía agendas de generación moral como ahora se están imponiendo, ¿no? Pero, cuidado, todos los instrumentos legislativos para que el Estado imponga su agenda estaban dados. Lo que pasa es que estaban milagrosamente bien utilizados por un contexto cultural. Pero apenas Perón sube al poder, el típico dictadorzuelo de izquierda latinoamericano inmediatamente utiliza esos instrumentos legislativos educativos y en menos de 24 horas cambia los contenidos. El libro de lectura que por más de medio siglo se había utilizado cambia por La razón de mi vida de Evita Perón. Muchos padres se despiertan, se dan cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Ya no pueden evitarlo, muchos maestros son despedidos por no querer enseñar con ese libro, etcétera, etcétera. Y ahí sí, mientras que Europa intenta volverse liberal a partir del 46, ¿no? La Argentina definitivamente entra por un camino del socialismo del cual nos hemos podido librar solo por dos circunstancias, una circunstancia casual y otra no tanto. Por un lado, en el 82, el gobierno militar de entonces pierde la guerra de las Malvinas y por lo tanto la opción militar en Argentina queda imposible, lo cual es un gran progreso en el sentido de que o nos organizamos constitucionalmente o se acaba la nación, se acaba el país, ¿no? Y en eso estamos hace bastante tiempo, desde el 83 en adelante. Y luego hay dos intentos, uno fallido y otro veremos, de salir del peronismo, de la versión de izquierda del peronismo, que es el peronismo kirchnerista, que es nada menos que castrismo a la Argentina, ¿no? Que es el gobierno de Macri en el 16 y ahora el de Milei, ¿no? Y que vamos a ver cómo le va. Son intentos cuasi desesperados, ¿no? De salir de eso, y que veremos, ¿no? Pero la Argentina es un caso realmente interesantísimo. Una visión final de qué ha significado Caminos de Servidumbre a título personal. Gabriel Zanotti. Cuando leí, tal vez demasiado rápido, Camino de Servidumbre, fue en el mismo momento donde yo estaba leyendo a von Mises, y todo eso fue en mi plena adolescencia. Y eso, tengan en cuenta que era la Argentina de los años 73, 74 y 75. Por lo tanto, leer a Hayek junto con Mises, sobre todo la parte sexta de su Tratado de Economía, donde habla del intervencionismo, era explicar la servidumbre en la cual yo estaba, en la cual yo había nacido y que se había reforzado absolutamente con el tercer gobierno peronista. Por lo tanto, yo, gracias a Hayek, soy una persona que tuve una conciencia muy rápida de estar en servidumbre. La mayor parte de los chicos de mi generación pensábamos huir. Yo no lo logré, pero muchos huían a Estados Unidos, al Estados Unidos de Reagan, que lo veíamos como la libertad. Eso ya se acabó. O sea, no hay ningún lugar a donde huir en este momento. El mundo entero es la servidumbre.
Muchísimas gracias, Gabriel, por la entrevista. Eso es indudablemente cierto, pero agregaré que nunca es más oscura la noche como justamente antes del amanecer. La luz de la más pequeña vela es más poderosa que toda la oscuridad del mundo. Y así como las personas adoptan por temor, búsqueda de la seguridad, el camino de servidumbre, la experiencia de ver que todo era mentira las hace buscar y ansiar realmente la libertad. Y la libertad terminará por imponerse. No olvide suscribirse al canal, sobre todo si ya llegó hasta aquí, es que le gusta, así que suscríbase al canal y nos estaremos viendo en el próximo video.